porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Durante 61 años, FECODE ha defendido la educación pública, gratuita y de calidad, luchando por los derechos de los educadores, trabajadores y colombianos. Informe de la Contraloría General sobre elefantes blancos en el país evidenció que el sector educativo es el más afectado por las obras inconclusas o de baja ejecución. Desde hace más de 60 años, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha luchado por defender la educación pública de calidad, junto con la cobertura total financiada por parte del Estado y los derechos de los trabajadores de la educación. Asimismo, por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la paz de todos los colombianos. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, fue fundada el 24 de marzo de 1959 y reconocida por el Ministerio de Protección Social el 6 de agosto de 1962. Está constituida por alrededor de 320.000 docentes y directivos docentes de los casi 360.000 que están al servicio del Estado y cuyo propósito principal es la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Es una federación nacional que cuenta con personería jurídica y está conformada por la unidad de 32 sindicatos departamentales, uno distrital en Bogotá y uno nacional, USDE, para un total de 34. En su estructura están las subdirectivas municipales, directivas departamentales, asambleas de delegados, la Junta Nacional y la Asamblea Federal, que es el máximo organismo de decisión y el cual sesiona cada 4 años. Cabe resaltar que FECODE es filial de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y pertenece a la Internacional de la Educación. La organización se rige por unos estatutos y es una gran estructura democrática, pluralista e inclusiva, donde todos los educadores tienen voz y pueden elegir por votación a los delegados a la Asamblea Federal, los delegados al Congreso Nacional de la CUT, a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías Electorales y a la Comisión Nacional de Ética, entre otros. A nivel nacional, FECODE cuenta con un comité ejecutivo que también es elegido por voto directo y democrático de sus afiliados, el cual es nombrado por un periodo estatutario de 4 años y está constituido por 15 miembros. Es importante mencionar que los fondos de la federación son producto del aporte mensual que cada docente afiliado hace a su sindicato regional, el cual posteriormente le entrega un porcentaje a la federación. Entre los logros en estos 61 años de historia de FECODE se destaca el Estatuto Docente 2277, el Fondo de Prestaciones Sociales, la Ley General de Educación, la derrota al referendo uribista de 2003 y las actas de acuerdos de 2009 a 2019, entre otros. En la actualidad, la Federación busca integrar a todos los trabajadores de la educación con el propósito de preservar sus reivindicaciones y derechos, pero también continuar acompañando las luchas de los diferentes sectores sociales y populares en defensa de los derechos humanos, la democracia, la justicia y la paz de todo el pueblo colombiano. Tras la campaña de desprestigio, falsos señalamientos y ataques de los que ha sido víctima FECODE y todo el magisterio en las últimas semanas por parte de colaboradores y congresistas del gobierno actual, la organización sindical exige respeto por la labor de educar de miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional. Durante 61 años, FECODE se ha caracterizado por encaminar sus objetivos en pro de la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de la educación pública, además de velar por una nación que gire en torno a la equidad, la democracia, la paz y las oportunidades para toda la población. Sin embargo, en el recorrido de esta inagotable labor, la Federación se ha convertido en blanco de quienes quieren apagar su lucha mediante campañas de desprestigio, señalamientos, amenazas, atentados y hasta asesinatos. Todo nos ha tocado lograrlo a través de la movilización callejera, el paro
y el sacrificio ha sido tremendo. Más de 1 millar de educadores asesinados, centenares de amenazados, desplazados y exiliados. A pesar de los vaticinios y metas de los distintos gobiernos de destruir a FECODE, como lo auguró el economista Alberto Alesina hace 2 décadas, que si querían imponer en el país las políticas educativas gubernamentales, había que quebrarle el espinazo a FECODE, pues el señor Alesina falleció sin ver realizada su recomendación. Sin embargo, en tiempos de pandemia, los ataques hacia la federación se han agudizado, al punto que a través de medios tradicionales y redes se viene desprestigiando con montajes y calumnias el buen nombre de la organización sindical y de los educadores, por lo que FECODE recalca que no cesará su lucha en defensa de la vida y que continuará ejerciendo el derecho a la protesta pacífica como herramienta fundamental para defender derechos. En las 2 últimas décadas se ha implementado en nuestro país la tesis que si no estás conmigo estás en contra mía y eres mi enemigo. Dicha estratagema se viene usando indiscriminadamente para desprestigiar, macartizar a través de las mentiras, las calumnias, lo que algunos denominan fake news, y a fe que les ha dado algunos resultados dado la falta de memoria histórica del pueblo colombiano y la imposición de lo mediático. Pese a sus detractores, FECODE es una organización sindical que se destaca a nivel internacional como un baluarte de la democracia en Colombia. Por ello, el posicionamiento y la representatividad que se ha ganado en el contexto mundial y nacional por su actividad pedagógica, educativa y cultural y su liderazgo social y político lo hacen un ejemplo a emular. Y como es habitual, los integrantes del comité ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, Fabio Manuel Herrera, se dirija al magisterio colombiano. En un país como el nuestro, donde la desigualdad social se profundiza, donde aproximadamente 50 familias ostentan el poder político y económico, donde la ley la impone el más fuerte y el mejor armado, donde está prohibido que el pueblo manifieste su rechazo a las políticas negativas del gobierno, la democracia peligra. Peligra porque está consolidado el poder en pocas manos. Peligra porque no hay una independencia real entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Peligra porque los políticos descalifican a la acción de los jueces en las cortes y genera miedo salir a protestar ante el abuso policial, ante el abuso en el uso de la fuerza del SMAT, que ha producido muertes en las distintas protestas que se han realizado en nuestro país. Pero también el gobierno ha dejado en manos de la delincuencia común y en manos de los grupos de extrema derecha la vida de miles de colombianos que hoy suman la tragedia de las masacres, de los asesinatos, de las desapariciones, que a partir del acuerdo de paz del 2016 se había logrado un mínimo de estabilidad. En este momento hacemos un llamado a los demócratas, hacemos un llamado a los amantes de la paz y defensores de la democracia a unificarnos, a cerrar filas para defender la institucionalidad del fascismo, para salir a exigir lo que nos corresponde en derecho desde la Constitución del 91. No tenemos nada que perder porque en el marco de esta pandemia el gobierno ha legislado para arrebatarnos nuestros derechos y si seguimos en esa tónica, sencillamente arrasarán con todo lo que hemos conquistado en los últimos 80 años de lucha del movimiento sindical. A raíz de la campaña de desinformación que viene dándose en los medios de comunicación y en las redes sociales, con relación a los señalamientos que le hacen a la Federación Colombiana de Educadores, a FECODE, con los niños, nos queremos manifestar los docentes del departamento del Tolima, dando nuestras palabras y rechazo por este tipo de señalamientos.
Como consecuencia del COVID-19, la enseñanza presencial tuvo que pasar a la educación remota y con ello el papel pedagógico de los maestros se tuvo que potenciar para asumir los nuevos retos en este escenario. Ahora los docentes enseñan desde casa y le dan las pautas a los padres de familia para que acompañen el proceso de aprendizaje de sus hijos desde casa. Aunque el COVID-19 ha traído nuevos retos en el ámbito social, político y económico, la educación no se ha quedado atrás, pues ha sido uno de los sectores que se ha reinventado para continuar con los procesos pedagógicos en medio de la pandemia, echando mano de diversas herramientas digitales que ofrece hoy el mundo de las TICs. Los docentes han asumido nuevos retos y roles para continuar garantizando este derecho constitucional, pues pese a todas las ventajas que pueden tener las tecnologías, también son enormes distractores para los pequeños. De ahí la importancia que juegan hoy los maestros y padres de familia en los procesos educativos. El maestro, en esta coyuntura, es el único vínculo que tienen los niños, niñas y jóvenes para continuar su proceso formativo. Pero el maestro sin escuela no puede garantizar que ese proyecto se lleve a cabo. La adecuación tanto del contenido curricular como de las metodologías de enseñanza por parte de los educadores se han convertido en un reto necesario e incluso urgente en un contexto que los ha obligado a adoptar nuevas formas de vida y convivencia. El derecho a la educación en estas circunstancias de pandemia, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación deben garantizar condiciones para el trabajo no presencial. Universalizar el acceso gratuito a las tecnologías de la informática y la comunicación para estudiantes y educadores. 2. Respeto a los tiempos, tanto para la jornada laboral, a los tiempos para la familia y por supuesto lo que tiene que ver con los recesos escolares y las vacaciones en general. La actual situación ha conllevado a que los maestros adapten a las tecnologías su metodología y la forma de enseñar para concebir el conocimiento. El nuevo rol del docente en medio de la pandemia incluye orientar, guiar y facilitar la formación de los niños y jóvenes del país a través de un aparato o dispositivo tecnológico y con ayuda de terceros en las casas. Sin embargo, se hace necesario continuar insistiendo al gobierno para que contribuya de forma normativa y económica en el país. Y esta suspensión abrupta de las actividades académicas en las aulas producto de la pandemia conllevó a que los padres de familia y docentes adquirieran nuevos roles y retos dentro del proceso educativo a distancia. La llegada del coronavirus obligó a todas las instituciones educativas del país a cerrar sus puertas y trasladarse a la no presencialidad. Frente a esta nueva realidad, los docentes, estudiantes y padres de familia han asumido la responsabilidad conjunta de la formación educativa, adquiriendo con ello nuevos roles. Por esta razón, se hace necesario diferenciar los papeles que cada uno de los actores educativos han tenido que enfrentar para trabajar de manera articulada desde la distancia. Por su parte, el papel del docente en estos tiempos, además de enseñar, ha sido el de mediador y facilitador del aprendizaje. En esta pandemia, los maestros hemos enfrentado el gran desafío de continuar enseñando nuestras disciplinas y siendo mediadores para facilitar el aprendizaje. Pero esta responsabilidad ha sido aún más exigente porque implica la apropiación de herramientas tecnológicas, de un acompañamiento profundo de los procesos formativos de los estudiantes para garantizar unos buenos resultados. Entonces, en realidad lo que ha ocurrido es que se ha intensificado y se ha profundizado la labor del maestro, más allá de que se haya reconfigurado o transformado. Los padres de familia, por su parte, han recobrado un rol que le habían cedido a la escuela. Ahora son cuidadores, compañeros de juegos, guiadores en su proceso educativo, compañeros de aprendizaje, entre otros. Sin embargo, frente a este escenario, la UNICEF hizo un llamado a los padres para que apoyen a sus hijos para enfrentar las diversas situaciones y emociones que ha traído la pandemia, pero también los motivó a trabajar de manera articulada con los docentes para que sus roles no se confundan y puedan contribuir de manera positiva en la formación académica de sus hijos. La escuela no es solo para cumplir funciones cognitivistas y que la escuela no se desarrolla solo
a través de los mandatos de unos ministerios de educación que están más atrasados que la discusión actual en educación. Y entonces se ha generado un fenómeno maravilloso, y es que el coronavirus nos devolvió la comunidad educativa y que nos exigió construir de otra manera las relaciones con la comunidad. Es de resaltar que en el contexto actual los maestros, hoy más que nunca, deben tener una comunicación fluida con sus estudiantes y cercana con los padres de familia. Asimismo, los maestros han tenido que ajustar sus currículos para mostrar que lo que se ofrece en su área está en conexión con la realidad, los proyectos de vida de los estudiantes y los contextos de cada uno de ellos. A esto se suma que ahora deben tener la suficiente pericia para despertar y mantener el interés de su clase y coordinar con sus padres la pedagogía para desarrollar lo visto en clase. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que la Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación, la profesora María Eugenia Londoño, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. A la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad abrazamos, saludamos al magisterio colombiano, pero rechazamos el recrudecimiento del conflicto en Colombia. Rechazamos los asesinatos, rechazamos el uso desmedido de la fuerza y por eso necesitamos urgentemente una nueva doctrina para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestras fuerzas militares. Una doctrina basada en el derecho a la vida, en el derecho a los derechos humanos de nuestro pueblo colombiano. No más asesinatos, no más desapariciones, no más estigmatizaciones, no más perfilamientos. Por eso entonces estamos concretando la desobediencia civil como un instrumento de resistencia. Y la desobediencia civil significa decirle no a la alternancia, sí a la vida, sí a la salud. Y desobedecer significa exigir ya la reforma constitucional del sistema general de participaciones con la claridad de que esta no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural y en esa medida tenemos que buscar los cambios de fondo que necesitamos en esta sociedad y de igual manera para que la escuela sea territorio de paz. Desde la Secretaría queremos saludar a todos nuestros secretarios de todas las regiones, a nuestro equipo nacional, que desde el Comité Ejecutivo hemos podido adelantar todas las tareas. En este mes nos declaramos en una campaña muy importante, un ambiente laboral sin acoso. Por eso entonces nos proponemos adelantar un Facebook Live que nos permita rechazar todo tipo de acoso que es producto de la aplicación de las políticas de este gobierno, que no quiere entender que el magisterio colombiano le apuesta heroicamente, como nunca antes, a la Escuela Territorio de Paz. Así es pues que adelante con nuestra formación por construir, por consolidar una política de igualdad y por eso entonces a las calles, a la movilización y a la lucha con el pueblo colombiano para que defendamos la vida, la paz y la democracia. Yo soy maestra y no adoctrino ni a niños ni a niñas para que ingresen a la guerrilla. Al maestro se respeta. La Contraloría General de la Nación presentó un informe en el que reveló que los proyectos en Colombia considerados como elefantes blancos ascendieron a 1.400, los cuales han demandado una inversión de 25 billones de pesos, afectando al sector de la educación con obras inconclusas o de baja ejecución. En su más reciente balance sobre identificación de obras públicas de infraestructura, catalogadas como elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, la Contraloría General de la Nación aseguró que estas aumentaron a 1.400 construcciones. Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, los proyectos desarrollados con recursos públicos que llegan a un total de 25 billones de pesos quedaron abandonadas con o sin terminar, o en algunos casos nunca fueron utilizados para lo que fueron proyectados. De estas 1.400 obras diagnosticadas como proyectos críticos, corresponden 2 tratamientos. El primero de ellos asociado a las respectivas instancias de investigación con el propósito de establecer la responsabilidad fiscal, para avanzar en proyectos de control social, para buscar la reactivación, el seguimiento y pronta entrega y puesta en funcionamiento de estas infraestructuras educativas. La Contraloría actualmente adelanta un proceso
por cerca de 555.000 millones de pesos respecto de los pagos que se han realizado a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para la infraestructura que debía estar entregada y puesta en funcionamiento. De acuerdo al informe, los 10 departamentos que más tienen presencia de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos son Tolima con 96 obras, Antioquia 92, Caldas 91, Boyacá 84, Bolívar 83, Meta 82, Valle del Cauca 81, Nariño 72, Cundinamarca 71 y Arauca 66, mientras que los sectores más afectados son el de educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, transporte y salud respectivamente. Sin perjuicio de lo que se debía imputar a través de las propias entidades territoriales, a través del COMPES 3831 se debían presentar algunos avances en el 80% de cerca de 541 instituciones educativas financiadas a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Actualmente, algunas de estas instituciones educativas solamente presentan avances del 5 al 10%. Aunque el sector educativo es el más afectado, con 534 obras inconclusas o de baja ejecución, las cuales en su mayoría corresponden a proyectos del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa, lo cierto es que la no finalización de las construcciones o los retrasos de las mismas tienen incidencia en las condiciones en que se imparte la educación pública en el país, especialmente si se tiene en cuenta que debido a esta gran cantidad de dificultades, ni el gobierno ni las administraciones locales han avanzado en el mantenimiento o la construcción de nuevas obras de infraestructura educativa. La situación de los derechos humanos en Colombia ha suscitado una gran preocupación, sobre todo porque en los últimos meses la persecución y violencia en contra de los líderes sociales, sindicales y defensores de los derechos humanos se agudizó, dejándolos frente a un escenario en donde hay retos y dificultades para continuar defendiendo los derechos de los más vulnerables del país. La Organización de Naciones Unidas en el primer trimestre del año emitió un informe en el que se muestra a Colombia como el país de América Latina con más asesinatos de activistas sociales y sindicales. Además, se disparó las amenazas en un contexto con altos índices de impunidad, dificultando con ello su accionar en la defensa del territorio y la población más vulnerable. Asimismo, el informe de la Confederación Sindical Internacional sobre Índice Global de Derechos Humanos reportó que Colombia sigue ocupando el tercer puesto como uno de los peores países en el mundo para la población trabajadora, las libertades sindicales y los derechos humanos de los sindicalistas. La grave situación de derechos humanos que viven hoy en el país personas que se dedican al liderazgo social y a la defensa de los derechos humanos nos plantean una serie de retos y desafíos. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento de su labor como un aporte fundamental en la construcción de democracia, de justicia social y de paz. En segundo lugar, encontramos un desafío frente al acceso a la justicia. Es fundamental que la impunidad frente a los crímenes cometidos contra líderes y defensores sea superada, que se investigue, se conozcan los responsables, se sancionen y a partir de esto se logren tomar medidas para mitigar y superar la difícil situación de derechos humanos. En tercer lugar, es importante que en su conjunto las instituciones que tienen a cargo la defensa, la protección, la garantía de los derechos humanos trabajen de manera conjunta con los líderes y defensores. En medio de este panorama de amenazas y asesinatos sistemáticos, la Escuela Nacional Sindical evidenció en un estudio que las mayores dificultades que enfrentan los líderes sociales y sindicales son la persistencia y agudización de la violencia y la persecución por defender los derechos humanos y el incumplimiento de los acuerdos de paz. Asimismo, otro de los aspectos que resalta el informe es la ausencia de una respuesta oportuna y eficaz por parte de la institucionalidad frente a estos hechos. Es fundamental el fortalecimiento de redes defensoras de derechos humanos, llamar a la comunidad nacional e internacional para rodear los líderes y defensores, para continuar con la denuncia, para impulsar campañas contra la estigmatización de líderes y defensores de derechos humanos y de esta manera poder contribuir a través de acciones amplias de denuncia, de movilización por la defensa del derecho a la vida, de los derechos humanos y de la paz.
A este escenario se suma la persistencia de la violencia antisindical, que de acuerdo al registro de la Escuela Nacional Sindical durante el año 2019 fue de más de 190 violaciones a la vida, a la libertad e integridad, mientras que en lo que va corrido del 2020 han sido asesinados 14 sindicalistas, la mayoría en el sector rural, convirtiéndose en uno de los colectivos más perseguidos, estigmatizados y violentados. Por lo anterior, el gran reto que enfrentan los líderes sociales y sindicales está orientado a que el Estado fortalezca las agendas de derechos humanos, implemente los acuerdos de paz y refuerce las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de los colombianos en todos los rincones del país. Y finalizamos nuestro encuentro de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez. Un saludo cordial y fraternal a todos los maestros y maestras de Colombia y a la comunidad educativa en general. Desde FECODE seguimos rechazando las pretensiones del gobierno nacional y de diferentes entidades territoriales de ingresar a las actividades escolares a través de su famoso modelo de alternancia o presencialidad, a lo cual nosotros seguimos rechazando, ya que hoy no existen las condiciones para proteger la vida y la salud de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de los docentes, directivos docentes. Hoy el gobierno nacional y las entidades territoriales pretenden trasladar esa responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa y financiera a cada uno de los consejos directivos, a los padres de familia, a los rectores, a los docentes. No lo permitiremos desde ningún punto de vista, porque hoy quien tiene la responsabilidad verdaderamente es el gobierno nacional. Aquí el gobierno nacional no puede seguir en su terquedad de regresar a través de este modelo, lo cual coloca en riesgo la vida y la salud de toda la comunidad educativa. De otra parte, nos unimos a esa gran convocatoria de movilización y lucha para el próximo 21 de septiembre, a lo cual reiteramos, invitamos a nuestros maestros y maestras a participar activamente el próximo lunes, rechazando la política del gobierno nacional, rechazando esas circunstancias, esos hechos violentos que generó la fuerza pública que colocó sus armas contra el pueblo colombiano, donde asesinaron el día 9 de septiembre y 10 de septiembre más de 13 personas y donde hirieron a más de 70 ciudadanos, lo cual no podemos permitir desde ningún punto de vista. Hoy la fuerza pública ha colocado sus armas contra el pueblo colombiano. Rechazamos vehementemente estas circunstancias y a la vez exigiéndole al gobierno nacional que verdaderamente tome las decisiones correspondientes y que realice inmediatamente una reforma estructural a la Policía Nacional, a la fuerza pública. Aquí no puede el Estado seguir permitiendo y ser cómplice por acción y por omisión para que asesinen al pueblo colombiano. Por eso vamos a salir masivamente, eso sí, pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. No nos vamos a dejar provocar. Aquí vamos a demostrar, como siempre, para defender la vida, la paz y la democracia. Todas y todos a las calles este próximo 21 de septiembre. A partir de hoy abrimos un nuevo espacio en Encuentro para que estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general envíen un video a este correo que aparece en pantalla de no máximo 40 segundos en el que expongan denuncias, mensajes de apoyo o problemáticas educativas en sus regiones. Estos videos serán valorados y emitidos a partir de nuestros próximos programas. Hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana en esta nueva etapa de aislamiento preventivo y responsabilidad individual es a que continúen con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.